María, quiero contarte ahora una historia. A ver, ¿qué me vas a contar, Quiero Antonio? contarte una historia de un reconocido pirata y corsario gaditano de ascendencia genovesa. Se nombró por primera vez en 1478. Fue entonces cuando los reyes le concedieron el perdón por los actos de piratería cometido en la costa aragonesa. Fíjate, fue un pirata con una pericia, bueno, pues más que extraordinaria y más que reconocida. Pero ¿tú sabes qué era lo que peor llevaba? ¿Qué era lo que peor llevaba este hombre? El nombre. Ay, ¿qué le pasaba? Pues que se apellidaba Cabrón. Vaya, Sí, hombre. se apellidaba Cabrón. De hecho, bueno, pues durante gran parte de la historia se ha ocultado su apellido, pues eso, porque está un poco feo, ¿no? Decir que se llamaba Pedro Cabrón. Pero, oye, que el pirata lo llevaba muy a gala y tanto como que sirve de punto de partida para la historia que nos cuenta el licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz y escritor Javier Fornell. Ha publicado un libro bajo Ediciones Maggi que lleva por nombre Llamadme Cabrón. Un libro del que nos estuvo hablando el propio autor. ¿Quieres escucharlo? Ay, pues la verdad es que sí, que me interesa mucho. Pues vamos a escuchar esa entrevista. Javier, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pese a lo que pueda aparentar el título, esta es una de piratas y con mucha historia. Pues sí, es una de piratas reales, de piratas que habitaron en la bahía de Cádiz, que eran gaditanos, que tuvieron mucha vinculación, por ejemplo, con San Fernando, porque de hecho su hijo va a vivir aquí. Es decir, que son piratas auténticos, reales, del siglo XV. No es el pirata este que estamos acostumbrados, romántico, americano. No. Es un pirata cruel, guerrero, violento, pero nuestro. Bueno, el libro recrea las historias de la mar, de un conocido pirata al que, bueno, lo llamaban, porque evidentemente así era su apellido, Cabrón. Pues sí, no es que lo llamaran, es que se llamaba Pedro Cabrón, era su apellido, era un apellido nobiliario muy importante, de origen genovés, lo fue hasta que llegó él. Una vez que llegó él, sus actos hicieron que el apellido se convirtiera en ese insulto que hoy conocemos de mala persona, ¿no? No el de cornudo, sino el de mala persona, a través de sus actos, de la crueldad que fue demostrando poco a poco a lo largo de su vida. Bueno, poco a poco y a veces muy fuerte en algún momento, ¿no? Pero era muy cruel. De hecho, como dices, de ahí viene el origen, ¿no? Del insulto, del tono despectivo de utilizar la palabra cabrón. Pues sí, además ya desde la época, que es lo más curioso. En un momento dado sus amigos empiezan a llamarle Pedro Caper para quitar el apellido Cabrón, y sus enemigos lo llaman el capitán macho cabrío, ya recalcando esa idea, ¿no?, de que eres un cabrito prácticamente y de querer lo que eres. Y además, bueno, parece que la leyenda lo que cuenta es que un poco en el momento en el que se produce la expulsión de los judíos, él realiza un acto bastante cruel, porque a los judíos se les expulsa, pero tienen que dejar su oro en Castilla, y él les dice, a cambio de un módico precio, yo llevo a África, cargar los barcos de oro que yo voy a llevar. Les cobra por montarse los barcos, carga los barcos de oro y los deja en Málaga y los deja en Cartagena, zonas cristianas donde a los judíos se les corta la cabeza, y se vuelve a Cádiz con todos los barcos cargados de oro. Cuando llega aquí empieza esa frase típica de que ha hecho cabrón, que ha hecho el cabrón, vaya cabronada. Y si tenemos en cuenta que Cádiz es la cabeza del mundo en ese momento, es la puerta del mundo, pensemos que ya en 1492 se ha descubierto América, el insulto se extiende al mundo castellano, al mundo castellano parlante, habría que decir, ¿no?, al mundo hispano, pues rápidamente. Bueno, lo cierto es que el perfil de nuestro protagonista es un perfil muy rico porque, por ejemplo, fue piedoso, dice, pero también cruel al mismo tiempo. Fue temido por su violencia, pero también respetado por la inteligencia que tenía el personaje en su tiempo. Pues sí, queda recogido. Es que es muy curioso porque queda recogido en las crónicas reales de la época. Es un personaje que no está en un segundo nivel ni en un tercer plano, sino que está muy alto. De hecho, va a ser almirante en la defensa de Nápoles, es decir, un personaje de primer nivel que va a permitirlo verlo en las crónicas. Y ya en las crónicas, en un momento dado, se va a hablar de esa crudeza, esa crueldad que tiene, pero se llega a decir textualmente su inteligencia, sobre todo, por ejemplo, en Azamor, que es un sitio del norte de África, su inteligencia en Azamor permitió salvar a los castellanos. Se dice tal cual en las crónicas, su inteligencia en esa guerra, y eso fue lo que le llevó a ser un personaje que fue querido. Fue cruel, también era una época cruel, hay que entenderlo. No pensemos que es nuestra época, es una época en la que matas o te matan. Es una época en la que hay una guerra civil entre reyes, hay una guerra civil entre señores nobiliarios, la frontera está activa tanto con Granada como con África, hay guerras dentro de la propia ciudad de Cádiz, todo está en lucha, conflicto continuo, y ahí surgen esta serie de hombres, es que no tienen más, y el que sobrevive es el que es cruel, porque el que es piadoso en exceso, al final le corta la cabeza.
Bueno, es una personalidad, por tanto, muy compleja, como dices, pero también te he escuchado decir que sirve como paradoja o como ejemplo de la sociedad de la época. En él también podemos ver claramente cómo eran el resto de gentes del medievo. Sí, pues sí, porque por ejemplo en el caso, si lo planteamos en el caso de Cádiz, este hombre es pirata hasta que los reyes católicos le dan el perdón y lo convierten en corsario, pero es regidor de Cádiz, concejal del ayuntamiento, por entendernos. Va a ser regidor de Cádiz, va a ser comerciante, va a estar vinculado a lo que está vinculado toda nuestra bahía desde muy temprano, que es el comercio. En contra de lo que se piensa siempre de la Edad Media, de señores nobiliarios viviendo de la tierra, buscando la tierra, en lo que es Cádiz, lo que es la provincia de Cádiz, sobre todo la bahía de Cádiz, son comerciantes que están dedicados al mar, volcados en el mar, que están vendiendo, que están comprando, que están enriqueciéndose y que no quieren tierras para nada. De hecho, llega un momento dado a decirle a los reyes católicos: no quiero caballos, lo que quiero es mar. Y este hombre representa todo eso, representa también el hombre culto, porque también lo fue en cierta forma, representa el hombre con ganas de conquistar, porque fue conquistador de las Canarias, y de ese afán que tienen los castellanos que le llevaron a conquistar el mundo, porque llegan a conquistar el mundo. Pensemos que conquistar América, que llegan a Filipinas, bajan por las costas africanas, o sea, ese afán expansivo que van a tener los castellanos de la época también lo tienen en sí mismo. Y también ese afán piadoso en el sentido de que viven una época de lucha contra el infiel, en una cruzada, en una mentalidad en la que si mueres de forma, no si mueres de forma cruel, sino que si no vives de forma correcta vas a acabar en los infiernos, y tienen muy claro que el infierno es el infierno. O sea, no es una idea vaga, sino que el infierno es que te vas a quemar en llamas, y esa idea la tienen, y eso les hace a todos, o a casi todos los hombres de la época, tener una religiosidad muy particular. A lo mejor está matando y está asesinando, pero en el fondo tiene temor de los dioses, y eso también, o sea, de Dios, no de los dioses, y eso pues le implica también esa otra religiosidad que tiene esta época cambiante, además de finales de la Edad Media. Es muy curioso porque esta historia de Pedro Hernández nos puede llevar a recordar que Cádiz siempre ha sido una tierra vinculada con las historias de piratas, pero también con los tesoros ocultos. Mucho de eso se cuenta a través de las leyendas populares, y en parte la historia de Llamadme Cabrón, o la que se relata aquí, esta historia de este pirata, demuestra un poco eso, ¿no? Que Cádiz siempre ha estado ligada a los piratas. Pues sí, de hecho durante finales de la Edad Media Cádiz es un nido de piratas, en el sentido de que sabemos de que hay muchos grandes piratas muy curiosos. Hay uno, bueno, que la leyenda, bueno, la leyenda no, la historia, lo que te cuenta es que era capaz de asaltar un barco simplemente por conseguir las anchoas y dejar el oro. Dice, bueno, ¿por qué dejas el oro? Porque la anchoa se vende mejor, simple y llanamente. Y lo llegan a hacer, la anchoa da más dinero que el oro, ¿sí? Hay que entenderlo, ¿no? Pero hay muchísimos piratas, pero todos están reconocidos socialmente. Volvemos a lo mismo, no es el pirata americano que está repudiado por la sociedad, sino que es un pirata que es necesario, entre otras cosas, porque igual que están haciendo piratería, llega un momento en el que se dedican a defender el estrecho. Y entonces lo van a defender. Pero también hay que tener en cuenta esos piratas con la historia de Cádiz. La historia de Cádiz es una historia comercial, volvemos a lo mismo. Lo ha sido a lo largo de toda la historia, y en la Edad Media también lo es. En contra de lo que se pensaba, o se pensaba más que se piensa, de que era una villa de pescadores, de que era un sitio muy pequeño. Era pequeño desde un punto de vista físico, pero realmente su población, tanto en Cádiz como en lo que sería La Puente, lo que hoy es San Fernando, es una población vinculada al comercio. Y ese comercio lo va a enriquecer, va a tener, por ejemplo, el monopolio del comercio con África. El 75% del oro que entra en la península ibérica en la Edad Media, a finales de la Edad Media, entra por Cádiz. O sea, ya con eso nos está indicando, llega un momento en el que los reyes católicos dicen: hemos descubierto un sitio que se llama Tierra del Oro, pueden ir todos los marinos menos los gaditanos, porque saben que si van a arrasar con lo que haya. Entonces ya nos está indicando la importancia que tenía Cádiz. Y no solo eso, sino que cuando Portugal diga este monopolio tiene que acabarse porque yo quiero participar en esto, los gaditanos van a decir no, y los reyes católicos van a tener que decir no, porque los gaditanos se oponen. La fuerza que tiene esa ciudad tan pequeñita, que es, bueno, nuestra historia, y que la forjaron este tipo de gente como Pedro Cabrón. Qué curioso. Javier, ¿cómo se cruza en tu vida la historia de este curioso pirata, de Pedro Hernández Cabrón, si es que os separan varios siglos? ¿Cómo se llega a cruzar en tu camino? Pues se cruza casi por casualidad. Yo estudio linajes medievales, estudio familia medieval, es mi especialidad doctoral. Estaba haciendo la tesis y de pronto en una crónica me aparece un nombre, pone el inteligente Pedro Cabrón, el gaditano Pedro Cabrón. ¿Esto qué es? ¿Esto quién es? ¿Este quién es? Lo típico, el nombre, vamos a ver con la broma. Y empiezo a escarbar en el nombre y me encuentro pues que ha sido almirante en Nápoles, que va a la conquista de las Canarias con el segundo de los reyes católicos, es decir, no con un personaje cualquiera, sino con el personaje más importante de Castilla, bajo los reyes católicos, y que cuando tienen que invertir para la conquista, él invierte el doble que el otro. Lo que quiere decir que en una empresa en común, si él pone el doble de que el otro, tiene mucho dinero. Y entonces empiezas a verlo y tú dices, bueno, este personaje no es un personaje cualquiera. A raíz de ahí me engancha, me atrae, me llama, y me doy cuenta que por su culpa de su apellido ha quedado totalmente oculto, cuando es un personaje quizás de los más importantes de la Edad Media gaditana.
no solo gaditana, sino que es un personaje muy importante en la Edad Media canaria, en la conquista de las Canarias, porque él va a ser de los conquistadores de las Canarias, y que sin embargo ha quedado totalmente oculto. Entonces, ante eso casi que me esfuerzo a rescatarlo, tanto en la tesis doctoral, que es donde primero sale, como bueno, cuando Ediciones Maggi apuesta por mí a través de la novela. Bueno, evidentemente también en la novela se nota un trasfondo documental extensísimo. Imagino que esa labor de documentación, de rastrear y bucear por todos los libros de nuestra historia reciente, ha sido también un trabajo arduo, ¿no? Sí, bueno, forma parte obviamente de mi tesis doctoral, del hecho de que yo creo que a toda persona de historia, como en mi caso, que además sea de Cádiz, que la apasione su historia, aparte medievalista, como en mi caso, que ya somos los más raros, al final acabas enganchado a cualquier cosilla que veas de Cádiz y vas leyendo y tienes también esa otra parte que es que te gusta. Entonces no me resulta arduo porque es mi hobby. A veces me riñen cuando digo es mi hobby porque tenía que decir que es mi profesión, pero me gusta lo que hago, entonces no me supone un problema. Al revés, cualquier cosa que llegue me permite seguir buscando, seguir avanzando, porque en el fondo la historia medieval de Cádiz es muy divertida. Pero muy divertida, más de lo que parece, ¿eh? Bueno, desde luego que se deja entrever en una novela como esta de Llamadme cabrón. Qué curioso, porque el que nos va guiando a través del relato de la historia, de todos los hechos que se cuentan en esta divertidísima novela, no es el protagonista al que nosotros conocemos como Cabrón, sino que es un amigo suyo, un fiel escudero, como podríamos decir, que es Fernán, en el que además tú como que te ves muy bien reflejado e incluso has llegado a decir que puede ser tu alter ego literario. Sí, podría ser mi alter ego sin problema. La idea es que el libro va a ser realmente una trilogía, va a tener 3 partes. Entonces, en esta primera parte, la idea es que se vea la visión que tenían los más cercanos a él. Sus amigos, las personas que la admiraban, como puedo ser yo, porque reconozco que admiro al personaje. Por eso Fernán es mi alter ego, también quizás porque, bueno, en Fernán se mezclan a lo mejor lo que a mí me hubiera gustado ser en caso de que hubiera vivido en el siglo XV. Es que no vivo, pero algunas veces lo parece. Pero sí que se refleja todo eso. Y es ver ese Pedro que fue el Pedro admirado. El segundo libro lo va a contar el propio Pedro Cabrón, que va a ser lo que él ve de sí mismo, lo que yo pienso que él vería en ese momento y en esa crudeza. Y la tercera parte va a ser contado de una tercera persona que ni lo admira ni lo odia como Pedro puede odiarse a sí mismo, sino que va a darnos una visión totalmente ya escéptica, sin ningún tipo de filiación, para ver cómo podría verlo la sociedad en general. A través de las novelas, de las 3 novelas, lo que vamos a intentar jugar es para que cuando tú termines de leer las 3, digas, oye, pues Pedro era así, y te quedes con lo que más te guste. Yo espero que lo admires, pero a lo mejor resulta que lo odias, porque realmente fue un personaje cruel. Entonces, para que tengan la visión que quieras. Sí, en parte lo que consigues es eso, narrar su historia desde diferentes ópticas, es mostrar quizá un personaje pues mucho más completo, por eso mismo, porque son distintos los personajes que nos lo van presentando, y ya cada uno que decida, ¿no? Con la versión que prefiere quedarse, con la que prefiere conocer al protagonista, a Pedro Cabrón, o desde luego con la que nos lo imaginamos todavía mejor. Pues sí, porque muchas veces decimos que la historia la hacen los vencedores, eso lo hemos escuchado todos. En el caso de Cabrón, su problema es otro. Él ganó, pero perdió por culpa de su apellido. Entonces su apellido lo ha vencido, lo ha ocultado y ha ocultado todo lo que pudiéramos saber de él. Se puede. Y a la vista está que en el estudio de la tesis doctoral se ha sacado mucha información de él. Si le damos las 3 visiones, tú ya no tienes la visión ni del vencido, ni del vencedor, ni de él, sino que tienes tu visión. Y esa es la idea que se juega, que tú conozcas toda la historia, que veas también a través de la mentalidad de los 3, la mentalidad que podía tener la gente en la época, porque a través de Pedro lo que también tratamos en la novela es que tú conozcas la historia, nuestra historia, la historia de Cádiz, la historia de la Bahía, la historia de Andalucía y la historia de Castilla y de España incluso, que la puedas ir viendo, pero no pensemos que eso va a hacer que sea pesado, sino que es un trasfondo que hay ahí, que de vez en cuando te van a soltar los personajes alguna pincelada, te van a decir está pasando tal, está pasando cual, te lo van a explicar, pero a lo mejor en una conversación de 2 líneas, y te lo van a dejar entrever. Y ya, si tú quieres, sigue buscando. No te lo vamos a hacer, pero sí que el fondo, el sonido de la Edad Media, por entendernos, el que tú cuando lo estés leyendo te sientas dentro de esa época, sí que lo tengas. Y eso hay que hacerlo a través de distintas visiones, si no, tendrías solo una visión, la del personaje excesivamente religioso que es Fernán, a pesar de que evolucione mucho a lo largo de su historia, pero te vas a quedar con esa visión, y pues hay que ir a las demás. La figura de Pedro Hernández Cabrón ha pasado desapercibida durante un tiempo, pero 5 siglos después se va recuperando poco a poco, sobre todo por esta novela que se llama Llamadme Cabrón, la historia de un pirata, que además ha funcionado muy bien, porque al poco tiempo de publicarse ya tuvisteis que lanzar una segunda edición. ¿Cuánto? ¿En 2 meses? Y bueno, en algo así como un mes salió la segunda edición, algo que me sorprendió muchísimo, porque la verdad es que no me esperaba el éxito, ni que continúe vendiéndose también como sigue vendiéndose, porque obviamente no al ritmo que se vendió la primera edición, pero continúa, y además con otra cosa que es mucho más curiosa, y es que ha dejado de ser un libro
de venta en Cádiz, porque la primera edición se vende casi íntegramente en Cádiz, para ser un libro que se está vendiendo toda España y que de pronto te llegan correos, como me ha llegado hace muy poquito, de Chile. Dices, ¿cómo alguien de Chile ha comprado esto? Y te encuentras que sí, que lo han comprado, que lo han leído y que te mandan un correo. Pues está llegando nuestra historia también más allá y eso la verdad es que me da fuerzas a seguir escribiendo. Y además te hace meterte más prisa en terminar la segunda parte que has prometido, que me has dicho que puede ver la luz dentro de muy poco. Sí, esperamos que a lo largo de más que 2012 ya, que queda muy poquito, 2013 salga. Estamos ahora mismo en 2 proyectos, tanto la segunda parte de Cabrón, que está muy avanzada, como un libro de cuentos basados en leyendas de Cádiz. Son leyendas históricas de Cádiz, o sea, leyendas reales, sucesos, parte de mitología, pero convertidos en cuentos literarios. Por lo cual va a tener mucha parte de literatura, pero el trasfondo va a ser esos cuentos de Cádiz, también muchas veces están olvidados, que nos quedamos siempre con los más fuertes y hay otros muchos detrás muy bonitos. Llamadme Cabrón, historia de un pirata. Es la historia de Pedro Hernández Cabrón, un corsario cuyo apellido, es lo que me has dicho, Javier, se perdió entre las vergüenzas de sus familiares y amigos y que ahora rescatas en esta novela recomendada en el Día del Libro, en el que has venido hasta el Centro Comercial de Bahía Sur para firmar ejemplares. Javier, esperamos muy pronto disfrutar de esa segunda parte. Para los que todavía no hayan tenido la oportunidad de conocer a este curioso pirata que surcó los mares desde Cádiz hace varios siglos, pues recomendarle que bucee en nuestra historia y que tire de este libro, porque además se lee muy fácil, ¿no? Sí, eso es lo que está diciendo todo el que lo lee. Porque, hombre, que lo diga yo no tiene, pero lo que me dice la gente es que se lee muy rápido, que gente que normalmente no lee, se lo lee en muy poquito tiempo, que engancha. Yo cuando alguien me dice, ha habido gente que a lo mejor te dice, me recuerda a las novelas de Sandokan, a esas novelas del siglo XIX de aventura, yo dentro digo, bien, bien, hemos conseguido el tono que queríamos, de una literatura rápida, fácil, sencilla, en momentos en los que tenemos que pensar en otras muchas cosas, que te sea fácil de leer, que te sea rápido, que sea amena, que te enganche también, porque si no te enganchara no tendría sentido, y que te deje con ganas de más, y parece que lo hace. Entonces, bueno, creo que el tono se ha conseguido, pero eso lo tienen que decir los lectores, claro. Publicado en Ediciones Maggi. Javier Fornel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias y darle las gracias al Corte Inglés por haber contado conmigo en el Día del Libro. Un abrazo, Javier. Un abrazo.